Todos nuevamente estamos aquí para la transmisión del programa Transformación y Cambio que corresponde a este bello martes. Eh, Hoy estamos a 30 de diciembre de este 2025 que está por expirar en algunas horas. Así que nos sentimos contentos, agradecidos, muy felices, pero también muy satisfechos de estar llevando transformación y cambio durante un ciclo. Y hacíamos cuentas anoche, aproximadamente 500 programas transmitidos en 365 días. Esto nos da un margen de confianza y seguridad de que estamos en lo que estamos y hacemos lo que hacemos porque tenemos una convicción que va más allá de lo convencional. Y aquí estamos trabajando con gozo y con alegría para que tú tengas información relevante, información que transforme tu vida, información que cambia realmente a las personas y altera la forma en que ven las circunstancias. Así que en transformación y cambio, y que ahora le vamos a hacer una modificación en el siguiente periodo, nos especializamos en eso, en el empoderamiento. Te doy la palabra te produce poder, pero cuando tomas esa palabra y te la aplicas a ti mismo, entonces te autoempoderas. Y esa es la parte más grande de esta enseñanza. Luego enseñamos también cómo trabaja la mente, cómo trabaja el cerebro, cómo trabaja el sistema nervioso, cómo trabaja el cuerpo, las células, los órganos. ¿Por qué nos interesa tanto eso? Y muchos me han dicho, no, es que tu metafísica, pues no es metafísica, está hablando solo de cosas de la Tierra. No, si la metafísica está en todos lados, nuestro cuerpo es metafísico, pues. Lo que sucede es que la mayoría de las personas, como todavía están enchufados al sistema religioso, piensan que si no se menciona a una divinidad, si no se menciona el cielo, si no se menciona eso, que nada, ¿qué es eso? Yo estoy enseñando un nuevo paradigma. Y en este nuevo paradigma, la atención no se cierne sobre las divinidades, no, al contrario, la atención se cierne sobre los individuos. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos los responsables de que sucedan las cosas aquí en la tierra. Nosotros somos los responsables de transformar y cambiar nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestras condiciones, nuestra vida, nuestro ser, etcétera. Entonces, si tú no aprendes a cambiar tu vida, ¿cómo vas a aprender a entender lo que sucede en el plano invisible? Y así es donde nuestra enseñanza sí es más que metafísica, porque te transforma y te cambia. Y esa es la parte. Recordemos que metafísica no es una religión, ¿vale? Meta es más allá y física, pues el plano físico, ¿no? Entonces, cuando estamos en metafísica, estamos yendo más arriba de lo físico y eso es lo que nos caracteriza para hacer de este mundo un lugar totalmente diferente y yo te invito a que participes conmigo, que estés aquí presente, que me escribas, que me mandes un mensaje, que me digas cómo están yendo las cosas por allá contigo, que me puedas contar cómo está el ambiente, cómo te sientes, cómo vas, ¿me entiendes? ¿Por qué razón? La interacción nos sirve para conocernos mejor, para preguntar, para atender, para aprender y también para empatizar. Quizás ahorita tú estás ya en el trabajo, otros van todavía llegando al trabajo, otros ya están en casita, otros están en el desayuno, otros van de viaje, etcétera. Pero donde quiera que vayas con los medios de comunicación, ahora no hay excusa para no escuchar el programa Transformación y Cambio. Así que bienvenidos quienes ya están conmigo, gracias a quien está compartiendo el programa. Y tenemos por aquí a mi patojo. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días, amado padre y familia. Dice, bendigo su vida, pronoia para todos los terrícolas. Eso está maravilloso cuando nosotros bendecimos a todos los demás. Estamos haciendo un efecto boomerang. Enviamos la bendición y el boomerang regresa a nosotros. Así que entre más bendigas a los demás, más pronoia les desees, con más
actividades gloriosas van a haber en la vida de cada uno. Y también tengo a mi queridísima Jennifer. Buenos días, querido maestro. Dice aquí presente, bendiciones para todos los aquí presentes. Gracias a ti, querida Jenny, por estar presente. Te bendecimos y bendigo a quienes de ti han procedido a través de Marcos. Así que a ustedes, 6, de verdad, les envío todo mi cariño. Vamos hasta Colombia, desde México, y tenemos a Olga Pineda. Presente, dice, buenos días, maestro y familia. Presente. Ok. Como ya estamos listos para iniciar, vamos a dejar los saludos por un momento y comenzaremos la enseñanza de transformación y cambio para este bello martes, día del rosa, dijera la Chelsea. Así que la semana pasada, este programa de planos sutiles solo lo transmito los días martes por la mañana. Así que hoy continuaré donde dejé la actividad hace 8 días. Recuerden que hace 8 días estábamos en vísperas navideñas, ahora estamos en vísperas de fin de año. Y bueno, sea cual sea el día o la fecha, el momento presente, la gratitud, el amor y el disfrutar lo que somos, lo que tenemos, sin estar lamentándonos por lo que no hicimos o por lo que no ha llegado. Esto es lo mejor, amar en el tiempo presente. ¿Vale? Así que vamos para adelante. Estuve enseñándoles acerca de el doctor Bach. El doctor Bach, un hombre dedicado a la ciencia en Inglaterra, buscó la forma de encontrar medios que fueran de carácter natural y sencillos, para que todas las personas pudiesen recobrar la armonía y el equilibrio en sus vidas. Oigan esto, no dijo voy a solucionar enfermedades, vamos a producir armonía, vamos a producir equilibrio. Hemos estado estudiando sobre el nervio vago, por ejemplo. Si hay equilibrio y armonía aquí, va a haber homeostasis. Homeostasis es una palabra que se utiliza para describir el estado perfecto de salud del cuerpo. Cuando estamos en homeostasis, no hay enfermedad, no hay dolencias, quiere decir que estamos en perfección. Entonces el doctor Bach se propone buscar curación a través de los aspectos de la naturaleza, y eso le condujo a valorizar y a reconocer las propiedades curativas que existen en los remedios de carácter homeopático. Homeopatía es una rama que, aunque no está reconocida por la ciencia convencional, ha hecho más sanidades que lo que ha hecho la ciencia convencional. Ahora bien, esa búsqueda le condujo al doctor Bach a que valorara esas propiedades de la medicina homeopática, pero posteriormente se especializó en esencias florales. Pero es que yo soy amante de las flores. Les he comentado, ¿verdad?, que las flores tienen 4.5 billones de años de estar en la Tierra y nosotros no tenemos esa edad de haber habitado el planeta. O sea que las flores son más antiguas que nosotros sobre la faz de la Tierra. Entonces, antes de convertirse en un homeópata activo, el doctor Bach fue un médico convencional, los médicos que llamamos alópatas. Todos los médicos, el médico cirujano, el internista, el oncólogo, el neumólogo, bla, 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 les llamamos médicos alópatas. Entonces él era de eso y se especializaba en bacteriología en un hospital muy famoso y muy grande en la ciudad de Londres. Entonces él descubrió la presencia de bacterias en el tracto gastrointestinal de las personas, y paradójicamente esas personas padecían de enfermedades crónicas. Entonces él asoció enfermedades crónicas, bacterias en el tracto gastrointestinal. Entonces, cuando logró identificar a ese tipo de bacterias que contaminaban la flora intestinal de los pacientes y producían lo que conocemos exacerbaciones periódicas de algunas infecciones, ¿ya?, de carácter crónico, que eran muy molestas,
encontró a la artritis y los dolores reumáticos. Si yo le digo esto a un reumatólogo, por ejemplo, me manda por allá y me dice, ¿cómo se cree que el intestino va a producir algo en los huesos? Eso es deterioro de aquí, de allá. Y bueno, está bien, cada quien pues con sus respectivas cosas. Entonces, este doctor Bach descubrió que la artritis y los problemas reumáticos estaban asociados con infecciones bacterianas en el tracto intestinal o gastrointestinal. Entonces, él dijo, sí, como sospecho, estas bacterias agravan las molestias crónicas, entonces hay que vigorizar las defensas inmunológicas de los pacientes afligidos ante estos microorganismos. Y luego producir el alivio de esa sintomatología, que son todos los dolores. ¿Han visto que una persona tiene problemas de artrosis y artritis, se le desvían las manos o se le alteran las articulaciones? Bueno, tantos problemas que produce eso. Ahora bien, Bach estuvo viendo algún tipo de inoculación con vacunas que él preparaba a partir de las bacterias intestinales y pensó que eso podría surtir efecto y que podía favorecer la eliminación de todas las toxinas bacterianas responsables de esas dolencias crónicas. Entonces, fundándose en esa hipótesis, el doctor Bach pues elaboró las vacunas y comenzó a aplicarlas. Y se la puso a esos pacientes que tenían dolencias crónicas diversas, y aun cuando las vacunas produjeron algunas mejoras en los síntomas artríticos, no se obtuvo lo que él esperaba. Entonces viene y después de ese descubrimiento, él estuvo leyendo lo que se conoce como el organón de la medicina. Y ese organón de la medicina es el famoso tratado de Hahnemann, donde él expuso los fundamentos de la homeopatía. Así que ya sabemos de dónde viene la homeopatía. ¿Qué hizo Bach? Simpatizó con las ideas de la práctica homeópata. Y entonces al final tomó su propia idea de administrar esas pequeñas dosis de las sustancias tóxicas para administrar a un paciente y curarlo de una enfermedad, y vio que era similar a los principios homeopáticos de este otro señor, el doctor Hahnemann. Ahora bien, cuando llegó a sus conclusiones, ellos le llaman de forma empírica, pero empírico para mí es un sistema como de poder estigmatizar algo. Eres un empírico porque no tienes un título universitario. Eso es falta de sabiduría. Ok, ahora bien, cuando llegó a esas conclusiones, pasó siempre por el proceso que la ciencia hace, ensayo y error, como lo hacemos todos. Comenzamos en algo, tenemos errores, nos equivocamos, nos engañan, no salen las cosas como queríamos, pero tenemos que continuar, ¿vale? Así que él quería buscar otro método alternativo para administrarle a sus vacunas, y lo hacía a través de subcutáneo, la inyección de subcutáneo, así que subcutáneo es entre cuero y carne, ¿ya? Pero producía demasiadas reacciones anafilácticas alrededor del punto de inoculación. Así que él decidió preparar concentraciones homeopáticas de esas bacterias intestinales y lo aplicó con dosis sublinguales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tú quieres un alivio rápido de algo, te pones el producto debajo de la lengua. Las glándulas sublinguales tienen una capacidad de absorción, perdón, que es muchísimo más rápida que la capacidad de absorción del intestino delgado. Entonces, si uno pone algo debajo de la lengua, pasa al torrente sanguíneo de inmediato. A eso le llaman la administración sublingual, porque está debajo de la lengua. Ahora bien, cuando los pacientes
tomaron esa medicina por la vía sublingual, que es igual que oral, los resultados fueron mucho más notables, mucho más rápidos que los que se obtuvo a través de el pinchazo inyectándolos, picándolos ahí con aguja, ¿no? Entonces, el doctor Bach viene y clasifica a 7 tipos de bacterias vinculadas con enfermedades crónicas. Y luego utilizó las preparaciones homeopáticas. En realidad fueron 7 de ellas. Y le llamaron los 7 nosodes de Bach. ¿Ya? Y anteriormente hablamos de los bionosodes. Ahora bien, en esa misma época en la que Bach hizo otro descubrimiento que resultó curioso, fue que los pacientes portadores de uno de aquellos tipos de bacterias patógenas intestinales se caracterizaban por tipos de personalidades o temperamentos diferentes. Entonces, a él le pareció que cada uno de esos 7 tipos de bacterias correspondían a una personalidad determinada y distinta de los demás. Aquí entra lo que enseño en epigenética jueves y sábado. Todos los individuos somos diferentes y el entorno epigenético donde fuimos concebidos marca muchas cosas y lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, siendo muy observador, él reorientó los tratamientos y los asignó estrictamente en relación con los temperamentos emocionales que hallaba en ellos. O sea, uno que era muy colérico, flemático, o uno que era muy melancólico, pues les daba el tratamiento de acuerdo al temperamento que tenían. ¿Ah? Y está el otro temperamento que es el sanguíneo, ¿no? Ahora no se habla mucho de eso, pero sí existe. Entonces, teniendo esto en cuenta, él estuvo observando que tenía que fijarse en los síntomas mentales que se habían relacionado con cada tipo de nosotros. Ahora bien, ese método le supuso al doctor Bach éxitos clínicos superiores a los que él esperaba. Pero después de mucho tiempo de estarse dedicando a perfeccionar sus técnicas y a analizar los tipos de personalidad, porque ven ustedes que llegan al médico, bueno, ¿cuál es su personalidad? Y bla, 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 pues aquí le voy a dar su medicina, ¿no? Eso requiere mucho tiempo y estudio. Entonces, él tuvo una intuición de carácter profunda. Ahora quiero que vean ustedes que hay intuición, conocimiento, ciencia, aspectos materiales y toda esa interrelación y correlación es lo que hace que las cosas sucedan, ¿vale? Entonces él dijo, tengo una intuición y empezó a deducir que si bien los individuos que participaban en el mismo grupo de características no adolecían necesariamente de las mismas enfermedades, pero encontró que se enfrentaban a otros tipos de agentes patógenos que reaccionaban ante la dolencia de una forma similar, ¿ya? En conclusión, que las personas del mismo grupo de personalidad, incluyendo, no es un pleonasmo, ¿ya? Tenían comportamientos iguales y estados de ánimo iguales, sin importar cuál haya sido la infección. Ahora bien, ¿qué decidió? Categorizar esas características mentales y emotivas del paciente para poder deducir y estudiar cuál remedio se aplicaba más a la curación de esa dolencia crónica en particular. Lo que hace la medicina convencional hoy es que nos manda un medicamento para todos, parejo, sin importar cómo está el paciente por dentro. Pero esto que estamos usando flores de Bach, se llaman flores de Bach porque tienen que ver con este doctor Bach. Entonces, es importante entender que hay emociones y pensamientos, o sea, mente, que tienen que ver con lo que está pasando en la salud del paciente. O sea, no es una cosa que sea solo el patógeno. El patógeno entró porque el paciente le abrió la puerta a través de las emociones, a través de los pensamientos o a través de su mentalidad o a través del ambiente, ¿vale?
Quiere decir que la mayoría de las personas que están padeciendo una enfermedad son ellos mismos los responsables directos de lo que les ocurre. Y aquí es donde viene el deseo de entender desde el fondo. Por eso les cuento esta historia. Si no me iría, a mí las flores, como lo hacen todos los demás, ¿no? Las flores de Bach sirven para esto, para esto, para esto, para esto, aplíquelas así, ok, adiós y se va. No. Aquí te enseñamos desde el inicio para que comprendas por qué te vamos a referir que utilices esas esencias florales. No solamente, mira, esta es buena, porque me lo dijo fulanito, no. Esta es buena porque detrás de esto hay una cantidad de estudios, análisis, retrasos, experiencias, etcétera. ¿Ya? O sea que si tú vas a ingerir algo es porque ya ha sido probado y comprobado. Ahora bien, esto que intuyó de forma correcta el doctor Bach fue que los diferentes factores emocionales, oigan esto, emociones y los rasgos de personalidad son los que contribuyen a la predisposición general patológica. ¿Qué significa eso? No es un pato que sea lógico, ¿no? Patología se refiere pues a las enfermedades, a lo que lo causó, a la forma en que se presentó y lo que está destruyendo, ¿no? Un agente patológico, una bacteria, por ejemplo, produce una infección. Ahora bien, él llegó a entender muchos años atrás, más de 70 años atrás, vean esto, no es nada nuevo porque no hay nada nuevo sobre la Tierra. Y en esos 70 años, bueno, atrás, él descubrió que los factores emocionales y los rasgos de personalidad son los que predisponían a las personas para caer en una condición patológica. Ahora, si eres muy violento, violenta, enojón, criticón, si las emociones siempre son, no hay emociones positivas ni hay emociones negativas, es un invento. ¿Ya? Positivo y negativo son polaridades, no estados. ¿Ya? Así que las emociones son constructivas o destructivas. Constructivas como el amor, destructivas como el odio. Constructivas como el perdón, destructivas como el resentimiento. Entonces, las categorizamos según el efecto que producen, no en buenas, ni en malas, ni en positivas, ni en negativas. Por eso, yo no participo con todas las personas, los motivadores, en primer lugar, no, sea positivo, piense positivo, actúe positivo, eso no existe. ¿Ah? Porque si tú te vas para un polo, entonces te polarizas. Y al estar polarizado, tarde o temprano caerás, pero y la caída será estrepitosa. Entonces el universo está creado y basado para actuar en un sistema de equilibrio. Por eso mencioné que el doctor Bach, su primer función con los medicamentos homeopáticos fue restaurar la armonía en el cuerpo y el equilibrio. Sin armonía y sin equilibrio no vas a ningún lado y tu cuerpo estará padeciendo. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La armonía y el equilibrio. ¿Cómo lo logramos? Viviendo el momento presente. ¿Y qué hacemos en el momento presente? Nos desconectamos del pasado y nos desconectamos del futuro. Comenzamos a vivir el hoy como el único espacio que tenemos disponible. Así que si estás allí, donde trabajas, ya, quizás estés haciendo preparaciones de cualquier cosa, cocinando, conduciendo, dirigiendo, revisando a cosas, donde quiera que estés. Allí vive ese momento. Eso es lo que tienes en el momento. Por eso, cuando enseño los días jueves, que ahorita, por ejemplo, no enseñamos el jueves pasado, pues por la actividad de Navidad, ¿no? Y este jueves tampoco vamos a enseñar porque todo el mundo va a andar celebrando su año nuevo, que ya salen a una comida, que se van a ver algo, que a un laguito, que no sé qué, que no sé cuánto. Perfecto, disfruta tu descanso. Ahora bien, ahí enseñamos en mindfulness. Esto es lo que hay. ¿Ya? Estás ahorita sentado frente a una computadora escribiendo un email o respondiéndole en las redes sociales a algún cliente o algo. Ese es el momento y tienes que hacerlo con excelencia.
No estés pensando, híjole, estoy escribiendo aquí la respuesta a mi cliente y estoy pensando qué voy a hacer ahora a las 6 de la tarde y mañana qué vamos a hacer. Ojalá se termine rápido el día. No, vive el momento. Por supuesto, esto no significa que no hagamos planes. Tú puedes hacer planes, pero no tienes tu vida puesta en lo que no ha venido ni en lo que se fue, sino en el presente. Entonces nos damos cuenta que en el presente los factores emocionales, los rasgos de la personalidad van a significar mucho para que una persona tenga homeostasis o no la tenga. ¿De qué sirve que yo te enseñe todas las técnicas de homeostasis si tú estás con tu mente pensando y repasando lo que no sirvió? Es que me ofendieron hace 10 años, es que hace 20 años para Año Nuevo me pasó esto. ¿Por qué traes la desgracia y la basura o la derrota que se dio hace tiempo atrás y la quieres revivir en este cuando te están dando la oportunidad que en este presente cambio de fecha puedas vivir tranquilo y en paz con los que tienes? Entonces se están predisponiendo a la enfermedad y a ser afectados por agentes patológicos. Ahora bien, dentro de estos factores emocionales y rasgos de personalidad, que son los que predisponen a la persona para que se enferme, digámoslo así, enfermedad, pues no patológicamente. Entre esos factores, los que más significado tuvieron y siguen teniendo hoy en día corresponden al miedo. Miedo es el principal enemigo que tenemos todos. El miedo baja tus defensas, debilita tu coraza energética y te hace susceptible a ataques energéticos y físicos. Yo siempre he dicho que las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos no son de carácter natural. Lo he sostenido y lo sigo sosteniendo. Son infecciones que ingresan desde un punto que es metafísico. Así que, bueno, cualquier medida, pero si fuera metafísico no se murieran con los antibióticos. Esa es otra historia que después te voy a contar. Ahora bien, tenemos el miedo, las actividades ilícitas, las actividades nocivas y las demás tendencias de ese estilo. ¿Ya? Pero el principal es el miedo. ¿A qué le tienes miedo? Ayer, por ejemplo, en el Élite 30, que fue nuestro último programa de día lunes, correspondiente a este ciclo que se va a cerrar mañana, les planteé 3 preguntas básicas que todos tenemos que responder. Las experiencias, entre ellas. Ahora bien, el miedo, yo te lo planteo como una pregunta, ¿a qué le temes? Y si alguien me dice que no le teme a algo, podría ser que me esté mintiendo. ¿A qué le temes? Habemos algunos que hemos superado el miedo, pero eso que lo hayamos superado no quiere decir que no nos tiente todos los días. Aquí es donde uno viene y pone la seguridad. Por eso, un chakra número 1, un chakra muladhara, un chakra basal fortalecido, nos dará seguridad para hacer las cosas. Y cuando hacemos las cosas con seguridad, todo lo que está alrededor, que son las fuerzas invisibles que corresponden a la inteligencia amorosa, que está distribuida por todo el planeta para rellenar los espacios que cada uno le abre, empiezan a desmantelar al temor y no dejan que controle a los individuos. Entonces, ¿a qué le temes? Es que yo tengo temor a tal cosa, que temo, que no sé qué, es que temo. No debe haber temor. Si uno estudia a un escritor que se llamaba Yahanan, él dice, el verdadero amor echa fuera al temor. El temor es pariente del miedo. Y dice, donde el que teme todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, quiere decir que si alguien tiene temor, no tiene amor. O si tiene amor, no lo tiene perfeccionado. Por eso es importante que cada uno de nosotros comprenda a cabalidad dónde estamos, cómo estamos y que el miedo, ¿ya? Y todas las actividades nocivas
son las que llevan a la persona hacia esa tendencia de enfermarse. La mayoría de las personas trabajan y viven desde la escasez, desde el miedo. Y en las oraciones, en los rezos, en los decretos se oye. Por ejemplo, hay una persona sentada a la mesa y está dando gracias por la comida. Si tú no das gracias por la comida antes de comer, te invito a que lo hagas. ¿Ya? Y la persona dice, ay, Padre, que nunca falte la comida en esta mesa. En ese momento está actuando desde la escasez, desde el miedo a quedarse sin comida. Cuando está garantizado que el pan es para los hijos. Y tú eres hijo, yo también soy hijo. ¿Vale? Entonces, en lugar de decir, gracias Padre, porque en esta mesa siempre hay abundancia. Vean ustedes las dos perspectivas. ¿Ah? Entonces, damos gracias porque lo tenemos. Y luego viene la otra parte de esa oración que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, el pan lo tiene el Padre, pero es mío, así que tengo que pedírselo. Y eso aplica, eso me lo dijo también él, eso aplica para la abundancia, para el bienestar, para la salud, para el gozo, para la armonía, para el equilibrio. Entonces podría quedar así, el pan nuestro de cada día, el gozo de cada día, la armonía de cada día, la provisión de cada día, la riqueza de cada día, la salud de cada día, la armonía y equilibrio de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuándo? Hoy. Porque mañana no sabemos qué va a pasar. Y no puedo decir, dame el gozo de la armonía para ayer. El ayer no existe. Ya se fue. Ahora ustedes comprenderán por qué es tan importante vivir sin miedo en el presente. Y cuando el miedo se presente, hay que ponerlo de patitas a la calle. ¿Ya? Tenemos autoridad para cambiar circunstancias. Tenemos autoridad para alterar circunstancias. Por lo tanto, ninguno debiera estar preocupado por nada. De hecho, el mismo gran maestro dijo, no se afanen por nada, bástale a cada día su propio afán. Y otro escritor llamado Shaul dijo, por nada estén afanados, sino sean conocidas sus plegarias con acción de gracias, es decir, en el presente. ¿Ya? Y luego el gran maestro nos enseñó, cuando vengas a pedirle algo a tu Padre que está en los cielos, cree que ya lo tienes y lo recibes. Todo es en el hoy. Ok, entonces el miedo es uno de los factores emocionales y rasgos de personalidad que conducen a los individuos a enfermarse. El miedo, miedo a la separación, que también se conoce como apego. ¿Ya? Miedo a no tener, que se conoce como dependencia. ¿Ya? O sea, ustedes pueden ir hilvanando esto y sacar sus propias conclusiones. Pero regresando al doctor Bach, vemos que es muy reciente la atención de la ciencia médica acerca de este vínculo entre la enfermedad y la vida emotiva. Yo me recuerdo que muchos años iban del médico y solo te oía. Todavía tengo presente el apellido de un médico al que la empresa donde estaba mi papá nos pagaba. Y llegábamos a donde el médico, era de apellido Lima, y había otro de apellido Acevedo. Pero ese Lima se manera masticando chicle todo el tiempo. Y decía, ¿qué tenés? Pues esto y esto y esto. ¿Qué más? 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 Ya no tengo nada más. Ok, está bien. Agarraba una receta, aquí está, fuera. Ya no sé eso. Pero hoy en día ya los médicos ya entraron en este rol, en esta onda de que hay un vínculo entre la enfermedad y la calidad de vida emotiva o la personalidad del paciente. ¿Ya? Entonces, Bach, el doctor Bach, esto ya lo había
deducido, como les digo, 70 años atrás. Entonces quiere decir que la medicina homeopática va mucho más adelante que la medicina convencional. Por eso es importante considerar un tratamiento. Si estás pasando por una etapa muy fuerte de tu vida con algún problema terminal, considera la homeopatía. No es una medicina alternativa, como nos dijeron. Es la medicina energética, porque tú eres energía. ¿Vale? Ahora bien, este doctor Bach hace ya 70 años llegó a esas conclusiones antes de que existieran lo que hoy llamamos el resultado de las investigaciones psiconeurológicas. ¿Ya? Entonces, este doctor Bach tomaba como desagradable administrar esos nosodes que estaban preparados a partir de agentes patógenos. Entonces digo, tiene que haber una forma en que podamos desde la naturaleza producir remedios, medicamentos, tratamientos que sean vibracionalmente análogos a la condición del paciente y que produzcan efectos mejores a los que ya están produciendo los nosodes. ¿Qué significa esto? Cuando decimos que sea análogo vibracionalmente, en nuestro eslogan decimos la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. O sea, tenemos las energías danzando entre ellas, felices. No las tenemos confrontándose. Y después decimos, y de los sistemas vibracionales, y levanto mi dedo índice en un ejemplo de incrementar los niveles vibracionales. Así que él buscaba remedios o curaciones o productos que pudieran vibrar al nivel del paciente y que superaran la patología desde el punto de vista vibracional. Vibraciones y frecuencias nos enseñó Tesla que son los lenguajes del universo. Eso es lo que tenemos que aprender. Ahora bien, viene y se decide a buscar ese tipo de agentes naturales, ¿ya? Donde la atención no estaría dirigida a resolver la patología en sí, sino en mejorar todos los efectos sobre los precursores. Precursor, el prefijo pre es antes de, precursor, o sea, antes de que curse algo, podemos sanarlo. Ahí también está la palabra preparación, porque se está parado antes de, ¿ya? Ahora bien, se lanza esa búsqueda y lo que él quiere es encontrar efectos sobre los precursores emocionales que la dolencia presenta. Y es así como más tarde él encuentra lo que llamamos esencias florales. ¿Y cómo lo hizo? Buscó o encontró también en las esencias que producen determinadas flores. Ahora dicen, no, el médico alópata te diría, ridículo, esos son unos charlatanes, esos no saben nada, no pasaron por una facultad. ¿Y de qué sirve que alguien pase por una facultad si uno lo único que hace es atascarte de medicamentos alópatas que solo destruyen tu cuerpo? Pero no tengo nada contra nadie, ese es el sistema y así estamos y vamos para adelante. Ahora bien, este doctor Bach, cuando encuentra en las esencias de determinadas flores ese equilibrio emocional para poder restaurar la armonía emotiva del individuo, no ir a atacar el problema, ¿ya? Sino ir a recuperar la homeostasis emocional, mental en el individuo para que se produzca en el cuerpo físico, contrario a lo que hace la ciencia hoy. La ciencia viene y quiere recuperar la homeostasis del físico para luego pasarla al mental y emocional, y eso no funciona así. Siempre es una cascada de arriba hacia abajo. Entonces, él identificó 38 esencias en total. Oigan esto. Y de esas, la 39 era la mixtura o el mixer floral
donde estaba combinado todo. Y a ese le llamó el remedio de emergencia o el remedio de rescate. Es decir, cuando algo no respondía, le ponía todas juntas en el número 39. Ahora bien, Bach comprendió que también la relación dolencia-personalidad corresponde a un patrón energético disfuncional de los cuerpos sutiles. Oigan esto, qué médicos, ojalá tuviéramos 1,000,000 como Bach. Entendió que los patrones energéticos que están disfuncionales en el cuerpo etérico, en el emocional y en el mental, van a afectar las dolencias, van a producir dolencias afectando la personalidad y el cuerpo de la persona. Quiere decir que hay desbalance entonces en los cuerpos energéticos, sí. ¿Cómo los podemos restaurar? Ya lo mencioné, utilizando elementos naturales que tengan la misma frecuencia a la que vibra cada uno de nuestros cuerpos. Maravilloso. Ahora bien, él consideraba de una forma muy especial que la enfermedad era el reflejo de la disonancia entre la personalidad física y el ser superior o alma, como él le llamaba. Vean esto. Quiere decir que si hay una enfermedad, está diciendo que hay un reflejo disonante entre la personalidad física y el ser superior o alma de la persona. ¿Qué tienes que hacer? Armonizarlos. Un alma afligida producirá problemas en el cuerpo. Un escritor llamado David de hace mucho tiempo dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Es decir, él desde su consciente estaba hablándole a su alma. ¿Y dónde se sienten esos problemas cuando el alma está angustiada? En el área del plexo solar. Y ahora ya sabemos que el plexo solar está inervado por el nervio vago y hay unas ramificaciones totales allí, y es por eso que las personas experimentan ese desasosiego, esa inquietud o esa sensación de vacío, porque hay algo que no anda bien entre el cuerpo físico y el yo superior o ser superior. Ahora bien, cuando vemos las muestras de esta falta de armonía en el interior de la persona, también se observan en determinados rasgos de carácter mental y exteriorizaciones del individuo. ¿Qué significa eso? Que va a alterar su conducta, su comportamiento. Hoy en día sabemos que todo eso también está relacionado con exceso de estrés. Obvio, una persona que está estresada está desconectada de su alma, porque está viviendo en el yo, está viviendo materialmente, está viviendo desde un punto de vista donde todo se tiene que resolver materialmente. Yo les he enseñado, si se presenta una situación material, tú tienes que responderle no con más materia, sino elevándote para que puedas transformarla, porque siempre lo de arriba controla y domina a lo de abajo, y eso lo mencionábamos ayer en el Élite 30. Me decía mi jefe, cuando tu vida enfrenta una cantidad de problemas, adversidades, vicisitudes, situaciones, circunstancias, eso te está indicando que tu nivel vibracional ya no corresponde allí y tienes que elevarte. Y lo que menos hacen las personas cuando tienen problemas, adversidades, vicisitudes, circunstancias y adversidades, lo que menos hacen es elevarse, sino que se ponen a pelear con la circunstancia material, y es por eso que materia con materia solo produce más problemas materiales. Es que no encuentro la salida, es que no logro ver qué estará pasando, qué sucede, por qué no pasa, qué aquí, qué allá. O sea, podemos estar
pasando un momento de dificultad y quizá flaquear dentro de él porque me sucede también. Pero luego recuperamos la compostura y decimos, no, mi solución está en la conexión con la fuente y vamos para arriba. Entonces, si el tamaño de la circunstancia es grande, yo tengo que ser más grande que la circunstancia. Y es ahí donde viene la conexión y decimos, aquí estoy, heme aquí, vamos para adelante, no entiendo qué está pasando, pero quiero crecer, quiero elevarme, quiero ir más arriba, más conocimiento, más ciencia, más función, más poder, más energía, más sabiduría. Y te elevas y las cosas comienzan a resolverse solas. Pero aquel que se baja y se queda, materia más materia igual más dificultad. Ok, ahora bien, afecta los rasgos mentales del individuo y su exteriorización. Entonces el doctor Bach nos enseña que él concluyó que la disonancia mental y la disonancia energética que se producen entre la personalidad física y el ser superior prevalecen sobre el proceso concreto de dolencia. En otras palabras, si tú no logras hacer que tus neuronas trabajen distinto, si no logras ver las cosas de forma diferente, si no logras elevarte, si no logras salir de donde está el problema y verlo hacia abajo, vas a tener dolencias. Y aquí es donde la religión ha tenido tanto éxito porque le dice a la gente, no, échele sus cargas a la divinidad que sea o al santo que ellos crean. Pero eso solo es un desfogue mental, porque ese santo no existe. ¿Ah? Y cuando se da eso, la persona se desfoga mentalmente, pero no se resolvió el problema. Y cuando alguien pone su confianza en un objeto, en una imagen o en una cosa de estas, lo que está haciendo es un efecto triangular, ¿ya? Lo envía hacia allá y regresa hacia acá. Porque solo estás proyectando tu energía creyendo y pensando que esa representación o ese icono tiene el poder para ayudarte cuando en realidad el poder lo tienes tú. ¿Vale? Ahora bien, las energías vibracionales de carácter sutil que están en las esencias florales pueden ser útiles en este sistema para poder reacondicionar o reconducir todos los patrones emotivos que puedan caer en disfunción. Así razonó el doctor Bach. Entonces dijo, si logramos mejorar los síntomas de la personalidad física con las energías del ser superior, entonces el individuo va a alcanzar una mayor manifestación a través de la paz interior y las expresiones de la alegría para vivir. Si tú ya no le encuentras a las cosas mínimas gozo o alegría, si vas a una piñata, si no te tiras a buscar los dulces, si no le vas a pegar a la piñata, y si no te haces como lo que sea, quiere decir que estás en otra área donde ya perdiste esas manifestaciones de alegría por vivir. Eso es maravilloso. Así que cuando se corrigen los factores emocionales, entonces estamos dándole ayuda a los pacientes para que mejoren su vitalidad física, pero también su vitalidad mental y su vitalidad emocional. Recuerden, somos seres físicos teniendo experiencias emocionales y experiencias mentales, a las que le llamamos pensamientos. Y esta actividad va a contribuir en las tres áreas a que se pueda dar la solución a cualquier dolencia física. Estudiando el trabajo del doctor Joe Dispenza y los resultados dentro de su Instituto de Investigaciones Neurológicas, vemos que una persona que logra, el doctor Bach no recomienda flores, perdón, el doctor Joe Dispenza no recomienda las flores de Bach, pero
él recomienda que la persona entre en un estado de quietud mental a través del proceso de inhalación. Ellos le llaman respiración, yo le digo inhalación. Para poder lograr la coherencia entre el corazón y el cerebro. Anoche estuve hablando de eso dentro de la perspectiva del discípulo o líder élite para el próximo periodo. Y lo comparé con la parábola de los talentos, para que la persona pueda ver que hay tres tipos de personalidad y cada uno tiene que situarse en una de ellas, y esas personalidades van a tener un sistema energético en particular que elevará a la persona o la hundirá. Sencillo, simple y llano. Por eso les digo, no hay que perderse ninguna de las enseñanzas porque esto se pone maravilloso. Ahora bien, cuando vemos la relación entre la personalidad física y el ser superior de un individuo X, ¿ya? En el caso del doctor Bach, representa la filosofía de la vuelta a la vida, o lo que más importante resulta es la transmigración del alma que está buscando regresar a su luz. Y para eso hay que estar en homeostasis, ¿ya? Imagínense ustedes que dentro del programa de vejez o de envejecimiento y muerte versus el programa de juventud y longevidad del que les he hablado tantísimo, ¿ya? En el primero, que es el programa de envejecimiento y muerte, el cuerpo recibe instrucciones a través de una impronta de irse deteriorando más rápidamente para producir la muerte por dolor. Oigan esto, por sufrimiento. Y díganmelo a nosotros, que pasamos este Via Crucis, como dicen los hermanos católicos, este Via Crucis con mi hermano que partió en el mes de marzo. Ver a alguien sufriendo 5 años y no poder hacer nada para resolverlo, diciendo, híjole, esto está difícil. Esa es una impronta del programa de envejecimiento y muerte. Mientras que si nosotros vemos que la relación de la personalidad física y el ser superior lo tomamos desde esta filosofía de vuelta a la vida, o lo que es igual a la transmigración del alma buscando su luz. Un individuo no tendría por qué padecer, sufrir o morir violentamente, teniendo un programa nuevo de longevidad y juventud que esté orientado al retorno al origen. ¿Ven eso? Hace unos días estuve enseñando, y bueno, no enseñando, sí enseñando y compartiendo, por ejemplo, sobre la nueva modalidad. Para aquellos a quienes les fascinan los mariscos, y en especial, bueno, todos los mariscos, ¿no? Cangrejos, jaibas, camarones, langostas, entre otros animales, que están vivos todavía después de ser pescados. Pero utilicé como ejemplo las langostas. Tomas una langosta viva y la dejas caer dentro de agua hirviendo para cocinarla, estás cometiendo un asesinato. ¿Por qué razón? Porque el animalito va a ir a sufrir enormemente en su sistema nervioso. Y habrá una explosión de sus órganos internos por el intenso calor, lo que producirá estrés extremadamente grande. Oigan eso. Ahora piensen en el ámbito terrícola. Terrícola me refiero al que habita sobre la tierra, ¿no? Terrenal, lo relativo a la tierra. Terrestre, lo relacionado con la tierra. Pero terrícola, el que vive sobre la tierra. Como terrícolas, muchas veces vemos que nuestros parientes, amigos, vecinos, conocidos o el mundo en general sufren de muertes violentas. Por ejemplo, hace unos días, por aquí aproximadamente a unos 80 kilómetros de donde me encuentro, iba un bus extraurbano hacia un destino que está como a 200 kilómetros más adelante. Y luego se precipitó
por causas que no se han establecido hacia un barranco, hacia una hondonada, porque aquí el territorio es accidentado, en el sentido que hay montañas y las autopistas pasan a la orilla de barrancos, de depresiones. Entonces, no sabes si el piloto iba a excesiva velocidad, si hubo un fallo mecánico, no. Lo cierto es que ese bus que llevaba como 40 y algo de personas, han fallecido más de 15. Ven ustedes esa muerte traumática. Y traumática en doble sentido, porque tiene el trauma de ver que está cayendo, y que se está desplazando, y que se está golpeando, y pierde el conocimiento y fallece. El trauma de la partida, el trauma de la forma en que está sucediendo. O sea, hay un sufrimiento pre-mortem. Y eso alterará la condición del cuerpo. Cuando la transición deberá ser como la plantea Bach, una transmigración del alma que regresa a su luz, o lo que yo llamo el regreso del alma a la cueva de la creación o a la recámara de la creación. ¿Vale? Entonces es importante comprender que nosotros debemos buscar este tipo de equilibrio, porque si estamos equilibrados, no tenemos por qué pasar por dolor. O sea, sí se puede cambiar la vida. Entonces, cuando yo enseño en transformación y cambio, este tipo de conceptos, a lo que me estoy refiriendo es a que todos nosotros podemos transformar nuestra vida. Y no tenemos por qué aceptar como normal, como convencional, todo aquello que nos han dicho que es convencional. Así que yo te invito a que puedas transformar tu vida y que empieces a ver que la grandeza en tu interior depende del equilibrio emocional que tengas, depende de tu equilibrio mental, depende del equilibrio que estas dos acciones ejercen sobre tus neuronas para que éstas respondan hacia los sistemas que controlan la vida, en este caso el sistema nervioso a través del 10º par craneal, que es el nervio vago. Y yo me vas a oír hablar del nervio vago un montón porque cada día le descubro más a ese bendito nervio, porque es el responsable, es un canal cuántico, es un sistema de comunicación, es de donde baja y sube lo que eres, o lo que recibes, o lo que permites que entre a tu vida. Entonces, si la epigenética está trabajando, está relacionada también con ese nervio. Cuídalo, ámalo y dile, oye, qué lindo eres, manito, gracias porque bajas en dos formas y te unes aquí. Esto es maravilloso. Ahí les mandé una imagen, espero que la hayan visto. Quiero terminar con lo siguiente. Jamás va a haber una insistencia que sea demasiado grande en el concepto, filosofía, punto de vista o teosofía de que el alma encarnada aquí en la tierra, es decir, tú y yo y los demás, siempre va a obedecer a la intención concreta de adquirir experiencia y sabiduría y de perfeccionar la personalidad con la tendencia a los ideales señalados por esa personalidad. Es aquí donde entran los planes. Yo quiero ser tal cosa, quiero lograr tal cosa, pero no estoy como que ansioso porque llegué, pero sí estoy trabajando en ella. ¿Ya? Es como aquel que está trabajando y dice, no, yo aparto esto porque es lo que me va a servir para mi senilidad, y va preparándose para el futuro, pero no está viviendo en ese futuro. Desde el presente puedes construir. Ahora bien, cada uno de nosotros debe recordar que ha venido a la tierra con una misión oficial, ¿ya? A esa misión oficial yo le llamo el contrato de vida o contrato existencial. Pero tomen en cuenta esto. Si por A, por B, por C, por D o por lo que sea,
la persona no cumple con ese contrato, ¿ya? Aunque sea de forma inconsciente, de forma inevitable va a convertirse eso en un conflicto entre su alma y su personalidad, ¿ya? Ahora, ese se va a manifestar imperativamente en forma de desórdenes físicos. Por ejemplo, una persona tiene un llamado para servir y no lo hace, va a tener una cantidad de problemas porque está en contra de lo que dijo que venía a hacer. Entonces uno tiene que darle seguimiento al propósito de vida, al contrato de vida, a esa misión oficial. No viniste aquí ni estás aquí solo porque, ay, sí, soy el deleite de mis padres. Qué bueno que se deleitaron y aquí estoy yo. Vaya. Ahora, ¿para qué estoy aquí? Por eso he planteado preguntas muy, muy especiales como aquella que dice, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? Ok, todo esto vamos a seguirlo estudiando en nuestro próximo programa la semana entrante y tendremos el desenlace de varias cosas y todavía no he llegado a las flores. Porque alguien, que la mayoría quisiera que le diga, ah, sí, mira, está el flor, tienes que hacer esto y aquello y el otro. No, tienes que aprender primero antes de decirte cuál es la flor que vas a utilizar y poder guiarte en este proceso de aprendizaje y de salir de lo convencional. Así que yo quiero agradecerles efusivamente por estar conmigo. De verdad, me siento lleno de gozo. Cuando ustedes vienen, las cosas son diferentes. Vamos a ver a quienes me escribieron después de que hice los últimos saludos, cuando hablamos con Marquitos, mi querida Jenny, mi querida Olguita Pineda. Y ahora tenemos a Alexa. ¿Cómo estás, querida Ale? Buenos días, familia Alme Caisi. Buenos días para ti, que estés muy bien. Saluditos allá donde te encuentras. Qué bueno que hayas venido. Me alegra muchísimo. Ya me está entusiasmando verte ahí activa en todos lados. De verdad te felicito y gracias por lo que haces para que transformación y cambio llegue a otras personas. Tenemos a Eli desde Ecuador. Saluditos para ti, querida doctora. Buenos días, maestro. Bendiciones para usted y su familia. Gracias. Los deseos son recíprocos. Saludos a Wilson y a tus dos bellos hijos. En especial a mi admiradora, a mi fan que tengo allá, Sarai. Así que vamos para adelante. Luego tenemos a Carl. Buenos días a todos, saludos maestros. ¿Cómo estás, mijo? Qué bueno que has venido al programa, me alegra muchísimo y les bendigo. Recuerden, hoy en la noche tenemos el programa que tiene que ver con la renovación y la recuperación de la mente. Dentro de ese contexto estoy hablando de adicciones, pero también de efectos dopaminérgicos. No se lo pierdan, vengan al programa, asistan. ¿Ya? Hoy a las 6 de la tarde en horario de la Ciudad de México, ¿vale? Así que chécalo, ya saben ustedes, y estaremos presentes. Gracias a quienes han tenido a bien sintonizar el programa esta bella mañana. Gracias por las reacciones. No te vayas sin dejarme una manita arriba, un corazoncito o cualquier cosa, un emoji ahí, porque eso le indica al algoritmo de Facebook que hay interacción en el programa y pues ya me posiciona en los lugares donde hay muchas personas que están buscando algo similar a esto, ¿vale? Gracias por haber compartido, las dos personas que compartieron el programa, y gracias por sus comentarios. Les veo conectados a la noche. Quiero que sepan que les amo muchísimo, a todos y a todas por igual. Gracias por ser parte de esta familia global que se llama Transformación y Cambio Cuántico. Cuídense,
Nos saludamos al ratito. Hasta pronto y feliz día del Rosa. Chaucito.